Hola creadores, ¿cómo están? Espero estén teniendo un gran día. En este video tutorial vamos a aprender a hacer estos corazones multiuso. Como pueden ver, se tejen así a lo largo, queda como un corazón sobre otro. Lo podemos realizar en cualquier tipo de hilado. Les voy a mostrar, por ejemplo, este hilado es un hilado más finito, que por ejemplo podríamos utilizarlo para hacer alguna pulsera o diadema. ¿Ven? Y lo que tiene distinto este hilado es que tiene como unos brillitos, ¿no? Entonces queda bastante bonito. Como les decía, estos corazones se pueden utilizar en cualquier proyecto para decorar, para incluso en accesorios de ropa y demás. Así que vamos a aprender ahora cómo hacerlos. Bueno, utilizamos una hoja de 2 milímetros. Vamos a utilizar este hilado. Esto lo pueden adaptar a los materiales que ustedes tengan. Y lo que vamos a hacer ahora es, hacemos un no corredizo y vamos a hacer 4 cadenas. Hacemos 4 cadenas y vamos a ir a esa tercera cadena contando de la aguja y vamos a realizar un punto vareta. Ahora en el mismo sitio vamos a realizar un punto medio vareta. Hacemos punto medio vareta en el mismo sitio donde tejimos el punto anterior y en el mismo sitio también vamos a hacer un punto bajo. Lo que hacemos ahora es ir al siguiente punto, que es el que está pegadito en nuestro nudo inicio, y hacemos un punto deslizado. Hacemos el punto deslizado, hacemos ahora una cadena al aire y volvemos a hacer un punto deslizado en el mismo espacio donde hicimos el punto deslizado anterior. Así que volvemos a hacer ese punto deslizado y ahora vamos a ir a donde está ese huequito que se ve ahí, donde están todos nuestros puntos anteriores, y vamos a realizar un punto bajo. En el mismo sitio vamos a hacer un punto vareta, medio vareta, perdón. En el mismo sitio vamos a hacer un punto vareta. Y ahora lo que hacemos para cerrar es a 2 puntos cadena y vamos a unir en el centro con un punto deslizado. Así realizamos nuestro primer corazón. Vamos ahora a hacer el segundo y hacemos 4 cadenas. Vamos a contar también en el tercer punto de la aguja, ese que está ahí, y vamos a hacer un punto vareta y en el mismo sitio, una vez que hacemos un punto vareta, vamos a hacer un punto medio vareta. Ahora en el mismo sitio hacemos un punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es nuestro punto deslizado y vamos a buscar ese punto que está así en horizontal, ese hilo que vemos así en horizontal, y ahí introducimos la aguja, hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena al aire y volvemos al mismo espacio donde hicimos el punto deslizado anterior y hacemos otro punto deslizado. Vamos a girar de esta forma nuestro tejido y vamos a empezar a tejer en ese espacio que se ve ahí, donde tejimos todos nuestros 3 puntos, el punto vareta, medio vareta y el punto bajo, y empezamos con un punto bajo. Hacemos un punto bajo, un punto medio vareta y un punto vareta. Ahora vamos a cerrar nuestro segundo corazón haciendo 2 cadenas al aire y vamos a unirlas en el centro donde tejimos todos esos puntos anteriores. Así que cerramos con un punto deslizado y ya tenemos nuestro segundo corazón. Vamos a ir acomodando para darle forma y hacemos ahora nuevamente 4 cadenas. Nos vamos nuevamente a la tercera cadena
y vamos a hacer de nuevo un punto vareta, un punto medio vareta y un punto bajo. Entonces vamos a esa tercera cadena contando desde la aguja y hacemos un punto vareta, un punto medio vareta y un punto bajo en el mismo sitio. Ahora nos toca hacer el punto deslizado, buscamos ese punto que está horizontal y vamos a hacer un punto, vamos a tomar mejor, ahí, introducimos la aguja así, hacemos un punto deslizado, un punto cadena y volvemos a hacer un punto deslizado en ese punto que vemos de forma horizontal. Giramos el tejido de esta forma y vamos ahora a hacer el resto de puntos en ese espacio que tenemos donde tejimos los puntos anteriores. Entonces empezamos con un punto bajo, hacemos ahora un punto medio vareta y hacemos un punto vareta. Vamos ahora a hacer 2 cadenas, hacemos 1, 2 cadenas y vamos de nuevo a ese espacio que se formó y cerramos haciendo un punto deslizado. Hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas para hacer nuestro cuarto corazón. Buscamos ese tercer punto cadena, hacemos un punto vareta, un punto medio vareta, un punto bajo y vamos a buscar ese punto que vemos, ese buclecito que vemos horizontal, ahí está, vamos a hacer un punto deslizado, introducimos la aguja, hacemos un punto deslizado, una cadena al aire y volvemos al mismo punto para hacer otro punto deslizado. Acomodamos así nuestro tejido, ven, ahí está el espacio donde tenemos que tejer el resto de puntos. Se va formando como un huequito. Giramos el tejido de esta forma y hacemos un punto bajo, un punto medio vareta y un punto vareta. Vamos acomodando y hacemos 1, 2 cadenas y vamos a ese mismo espacio y cerramos con un punto deslizado. Así hicimos estos 4 corazones. Ustedes pueden continuar hasta el largo que necesiten o deseen. Simplemente vamos siguiendo estos mismos pasos. Bueno, creadores, eso fue todo. Gracias por ver hasta el final. Déjenme en comentarios para qué les gustaría utilizar estos corazones multiuso. Abracito crochetero.